solamente 1 de cada 3 sabe que sufre de hipertensión. De estos, 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce su enfermedad y solamente 1 de cada 3 sabrán que su presión arterial no logra las cifras tensionales adecuadas, no está en rango de estar controlado. Este es un problema de salud importante. Tenemos 2 grandes clasificaciones para hablar de hipertensión arterial. Una que la de la Joint National Committee, fue la número 8 realizada hace algunos años en los Estados Unidos de América, y la que usamos normalmente, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, que cataloga como óptima la presión menos de 120, como 80, normal de 120 a 129 de sistólica, 80 a 84 de diastólica, normal alta, o sea, significa que esto ya hay que observarlo, de 130 a 139 y de 85 a 89. Valores por encima de esto ya será hipertensión estadio 1, 2, 3. La hipertensión sistólica aislada del anciano significa que la presión sistólica sube por encima de estos valores, pero la diastólica persiste igual. Se copia, ¿no es cierto? ¿Se ve las diapositivas? Sí, doctor, sí se ve todo. Excelente. Cualquier cosa me avisan, por favor. La fisiopatología de la hipertensión arterial es tan variada como que hay disfunción endotelial, el paciente obeso, alteraciones genéticas, el estrés, el exceso de la ingesta de sodio, y esto va a condicionar diferentes estamentos: retención de sodio, alteración de la filtración renal, activación de la actividad simpática, exceso del sistema renina-angiotensina-aldosterona hiperestimulado, alteraciones a nivel celular y alteraciones en los valores de insulina. Esto finalmente alterará la precarga, la contractilidad, producirá vasoconstricción e hipertrofia vascular, que nos llevarán a gasto cardíaco aumentado o aumento de la resistencia periférica con la consiguiente hipertensión arterial. ¿Por qué resalto este cuadro? Resalto este cuadro porque verán que se produce por diferentes mecanismos. Es por eso que la hipertensión es difícil de tratar, porque hay varios mecanismos involucrados en la génesis y en su desarrollo, lo cual va a requerir muchas veces, o la gran mayoría de veces, terapia combinada de varios fármacos antihipertensivos, contrariamente a lo que decían, por ejemplo, probablemente en el Goodman o en el ITER, que había que comenzar con un solo fármaco a la dosis más baja posible e ir escalonando. Eso hoy día en el mundo moderno casi es una falacia. Es así que tenemos entonces diferentes grupos de fármacos: los inhibidores de la actividad simpática a nivel central, la alfa-metildopa, los bloqueadores neuronales que ya no se utilizan por sus reacciones adversas, la reserpina y la guanetidina, los beta bloqueantes, grupo ampliamente usado como el caso del atenolol, los alfa bloqueadores que más se utilizan para la hipertrofia prostática pero tienen un efecto antihipertensivo, los vasodilatadores propiamente dichos, los del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los que inhiben a la enzima convertidora de angiotensina y los que bloquean al receptor de angiotensina. Tenemos también los bloqueantes cálcicos, los diuréticos de tipo mixto y el grupo de fármacos que depletan el sodio, el agua, como el caso de los diuréticos. Vamos a desarrollar todos estos. Los diuréticos de tipo tiacídico, vamos a desarrollar los diuréticos de tipo de asa, los diuréticos ahorradores de potasio, los bloqueantes de los receptores de aldosterona, los beta bloqueadores con actividad simpático-mimética o sin actividad simpático-mimética, los IECA, los ARA2, los bloqueantes de calcio no dihidropiridínicos y dihidropiridínicos. Los más usados en este caso en estos dos grupos son los dihidropiridínicos, los alfa bloqueantes que no los usamos prácticamente como antihipertensivos, pero que los vamos a estudiar, los agonistas centrales de alfa, tanto la clonidina como la metildopa,
y los vasodilatadores directos, la hidralazina y el minoxidil. El sistema renina-angiotensina-aldosterona parte porque el hígado produce angiotensinógeno, que se va a transformar en angiotensina 1 por acción de la renina que es secretada por el riñón, producto de que el aparato yuxtaglomerular puede haber sensado hipoperfusión, bajo volumen, alteraciones en el sodio. Y este aparato yuxtaglomerular secretará renina, que transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. El pulmón secretará la enzima convertidora de angiotensina que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la que es metabólicamente activa. Hay incluso angiotensina 3, 4 que no vienen al caso. La importante en este caso para nosotros es la angiotensina 2 porque es la que es fisiológicamente activa. Esta va a producir una estimulación de la actividad simpática, hipertonía adrenérgica, va a causar que el sodio tubular se reabsorba y se excrete potasio y se retenga agua a nivel renal, va a estimular a la corteza adrenal en la producción de aldosterona, que nuevamente producirá alteraciones en la reabsorción de sodio, en la excreción de potasio, en la retención de agua, producirá a nivel arteriolar vasoconstricción y a nivel del sistema nervioso central alterará la secreción de hormona antidiurética, produciendo pues nuevamente mayor reabsorción de agua. Todos estos mecanismos hipertensores. Bueno, ¿qué tenemos en el bloqueo del sistema del eje renina-angiotensina-aldosterona? Tenemos hasta 3 fármacos propiamente, hasta 4 fármacos. 1. El bloqueo de la renina, de los inhibidores directos de la renina. Existía un fármaco alisquiren hace unos años, ha sido descontinuado por reacciones adversas y ya no lo utilizamos. Entonces los inhibidores directos de la renina siguen siendo objeto de estudio, pero no tenemos un fármaco clínicamente efectivo el día de hoy. Los IECAS, que fueron los primeros que aparecieron a inicios de los años 80, que bloquean la enzima convertidora de angiotensina, como el caso del captopril. Los que bloquean al receptor de angiotensina de tipo 1, hay 2 receptores, bloquean al receptor de tipo 1, que es el responsable de la vasoconstricción, de la retención salina y de agua y de la remodelación vascular. Y entonces la angiotensina 2 se dirigirá hacia el receptor de tipo 1, promoviendo factores antiproliferativos, diferenciación celular, reparación tisular, y serán más bien un efecto benéfico a través del receptor tipo AT2. Y finalmente se producirá la aldosterona, los bloqueantes de los receptores de mineralocorticoides, como el caso de la espironolactona o de la eplerenona. Muy bien, esto es para resaltar lo que hemos mencionado, ¿no? La vía metabólica y el bloqueo de la inhibición de la enzima convertidora, ¿no? Por parte de los IECAS, en este caso por parte del captopril. Tenemos varios fármacos. Los IECAS terminan en pril generalmente los términos y los sufijos terminan en captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, trandolapril, quinapril y perindopril. Los más usados, el captopril y el enalapril en el mercado nacional. Vamos a ver de que todos son lipofílicos, pero los que tienen mayor lipofilicidad son el lisinopril, el trandolapril y el quinapril y el perindopril. La excreción de todos es renal fundamentalmente, excepto en el trandolapril, que es hepático. Y este mecanismo es importante porque nos puede ayudar en el término de si un paciente presenta insuficiencia renal, podemos considerar su uso. El periodo de latencia generalmente de todos está alrededor de la hora, excepto el trandolapril, que es a las 2 horas. Es el que más demora su inicio de acción. El que es más precoz es el captopril. El efecto máximo se obtiene a la hora con el captopril y en lo demás se obtienen alrededor de las 3 a 4 horas. El perindopril es el que su efecto máximo se obtiene más tardíamente. Estas dos características clínicas del captopril
tanto su periodo de latencia rápido como su efecto máximo se alcanza rápidamente, es lo que va a determinar de que este sea uno de los fármacos más utilizados y ampliamente utilizado en las emergencias tanto por emergencia hipertensiva o por urgencia hipertensiva. Pero debemos mencionar que este fármaco, su efecto dura máximo entre 6 a 8 horas. Tiene un tiempo de vida media corta. Entonces, si lo utilizamos para la terapia crónica, hay que darlo varias veces al día. Y lo que vamos a ver, y lo digo hoy día, y espero no encontrarlos en el camino que ustedes hayan cometido esto, es que muchos médicos, muchos colegas recetan captopril una vez al día o 2 veces al día. Y lógicamente los pacientes vienen hipertensos, vienen mal controlados, ¿ya? Entonces, este es un factor a considerar. El enalapril, el efecto dura 12 horas, sea 2 veces al día. Los demás medicamentos de esta familia, el efecto dura 24 horas. Ventaja, es una sola toma al día y eso hace mejor adherencia al paciente. El paciente cuando tiene que tomar muchas pastillas o se aburre o se fastidia o dicen que tiene reacciones adversas o simplemente se olvidan. Luego tenemos el grupo, los estudiamos juntos porque sus efectos son similares al bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El candersartán, eprosartán no tenemos en el país, irbesartán, losartán, telmisartán y valsartán. La dosis es variable, su tiempo en el que alcanza el mejor efecto está en alrededor de 1 a 2 horas. El losartán es el único que se administra 2 veces al día, los demás pueden administrarse una vez al día, aunque según el esquema hay variaciones en esto. Su tiempo de vida media está en promedio en la mayoría en alrededor de 9 horas, ¿no? El telmisartán es el que tiene una semivida mucho más prolongada, lo cual permite un mejor control de la presión arterial porque nos permite tener concentraciones parejas las 24 horas. El losartán, como ven, su vida media es de 2 a 5 horas, por lo cual se administra 2 veces al día. El efecto del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a brindar, pues, entonces, todo lo contrario de lo que luce acá. Estos son efectos de la angiotensina. Si la angiotensina produce contracción, entonces serán vasodilatadores, evitarán la liberación de vasoprina, evitarán la liberación de norepinefrina, evitarán la liberación de aldosterona, mantendrán la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Producirán vasoconstricción de las arterias preglomerulares, disminución del flujo. Todos estos van a ser efectos de la angiotensina y que van a estar dados, su control nos va a permitir un mejor control de la presión arterial. Efectos adversos, pues todos los medicamentos tienen efectos adversos. En este grupo, sobre todo con los IECA, son frecuentes la tos, ¿no? Con los antagonistas de receptores de angiotensina hay menor cantidad de tos. Y si yo voy a la diapositiva que no expliqué bien, esta que está acá, cuando se bloquee la enzima convertidora de angiotensina, se va a dirigir todo esto hacia el grupo de la bradiquinina, produciendo estimulación del receptor de AT2, ¿no? Esto producirá vasodilatación, pero por el otro lado, al dirigirse hacia el grupo de las quinasas, se va a producir la tos como mecanismo de reacción secundaria. Más del 10% llegan a presentar tos, motivo por el cual tenemos que cambiar la droga. Angioedema, que puede ser incluso fatal. Otra causa frecuente, la hipotensión arterial, la hiperpotasemia, retienen potasio por su acción sobre el bloqueo del eje, lo que van a hacer es retener potasio, y esto hay que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Los pacientes pueden presentar insuficiencia renal crónica reagudizada o aguda en algunos casos, de acuerdo a su sensibilidad, cuando se da a los pacientes que tienen una depuración, un clearance de creatinina menor de 30, en vez de ser nefroprotector, como normalmente lo es,
va a ser más bien, va a aumentar el deterioro renal. Entonces, cuando la depuración es menos de 30, la recomendación es no utilizar estos fármacos. Ya luego verán de que cuando el paciente está en insuficiencia terminal, ya está en diálisis o está a un paso de la diálisis, la volvemos a usar porque ya la batalla renal está perdida. Y finalmente, neutropenia. Indicaciones de los IECAS y de los ARA2, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, en el infarto de miocardio agudo, tiene un efecto nefroprotector en la hipertensión arterial y en los pacientes diabéticos. Puede utilizarse en pacientes diabéticos que no sean hipertensos, ¿ya? Pero que presenten microalbuminuria en la orina, porque la microalbuminuria es un marcador precoz de daño renal, significa que el paciente está malográndose su riñón y estos fármacos protegerán el riñón independientemente de si son o no son hipertensos. Ahora, si son diabéticos e hipertensos, con mayor razón aún. Y protección cardiovascular en todo el circuito de la enfermedad cardiovascular. Muy bien. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se Sí, doctor. escucha. Ok, Sí, perfecto. doctor, se escucha. Luego tenemos los antagonistas del calcio. El calcio es uno de los grandes iones que va a tener que ver con la contracción de la fibra muscular y nos interesa la contracción de la fibra muscular lisa vascular. Tenemos fundamentalmente tres son los grupos activos sobre este tipo de fibra muscular. Las fenilalquilaminas, como el caso del verapamilo, las dihidropiridinas, en los cuales están los más usados la nifedipina y la amlodipina, las benzodiazepinas, como el caso del diltiazem, y los otros dos grupos tienen otras aplicaciones. Los he puesto como referencia, pero no son de interés para la clase del día de hoy. ¿Y en qué basará? En que el calcio normalmente va a ingresar por el canal L de calcio. El calcio va a estimular a las organelas intracitoplasmáticas, sobre todo a las mitocondrias y al res, a sacar el calcio de su interior, a extruirlo, y al extruirlo, este calcio intracelular va a incrementarse de manera significativa, interactuando con las fibras contráctiles de actina, miosina, tropomiosina, generando la contracción. Pues la nifedipina, el diltiazem y el verapamilo actúan bloqueando este flujo de iones de calcio en este canal. Por lo tanto, van a disminuir el calcio y reducirán la contracción a nivel de músculo cardíaco. Recordar que estos canales L no solamente están presentes a nivel de la fibra muscular lisa, sino a nivel fibra muscular lisa vascular, sino a nivel de toda la fibra muscular. Muy bien. Esto es lo mismo que hemos explicado, pero más específico, ¿no? Más específico. Acá están los canales de calcio, por los cuales va a ingresar el calcio cuando está abierto. Este calcio va a estimular a los receptores de rianodina a liberar calcio, ¿no? Estos harán lo mismo sobre receptores a nivel de la mitocondria y se liberará calcio. Bueno, es lo mismo más especificado, ¿no? En este caso, una vez que se ha utilizado el calcio, reingresará a las organelas a través del cerca, que esta bomba va a ingresar calcio hacia las organelas intracitoplasmáticas, produciendo un resecuestro, un ingreso, una regulación o una modulación del calcio intracelular. Los canales de tipo L se conocen hasta 6 tipos de canales. Para motivos de nosotros nos interesan los canales de tipo L, que a nivel de la fibra muscular cardíaca, lisa, vascular y esquelética producen contracción, ¿no? Y acá tenemos los bloqueantes de los canales de calcio. Tenemos que a nivel del corazón existen las fibras de tipo T, a nivel del sistema de excitoconducción y a nivel del cerebro, y estos generan el automatismo cardíaco, como el caso del mibefradil, fármaco que fue dejado de utilizar, existió allá por el año 87, 88
y por reacciones adversas fue descontinuado. Los demás actúan sobre neuronas, sobre el cerebro, el sistema nervioso central, que no son motivo de estudio para nosotros. Entonces, al ingresar el calcio, sus principales efectos serán antianginoso, vasodilatador, antiarrítmico, antihipertensivo. A ver, yo mira, ¿estás por ahí? Yo mira, está dormida creo, no está. ¿Estará Juan Carlos? Tampoco. ¿Me escucha en Foley? Sí, doctor, buenos días. Sí, Juan doctor. Carlos, Sí, doctor, buenos días. ¿sabes lo que es angina? Es como que un dolor precordial, algo así. Es el dolor precordial originado por las arterias coronarias y refleja la falta de flujo sanguíneo a nivel del tejido cardíaco. Va desde la angina simple hasta el famoso infarto de miocardio. Bien, Juan Carlos. Muy bien, y un efecto antiarrítmico. ¿Ya? El nifedipino no afecta la conducción auriculoventricular ni al nodo sinusal. El nifedipino actúa fundamentalmente sobre la fibra muscular lisa vascular. ¿Correcto? El nifedipino es un ejemplo de dihidropiridina. Las fenilalquilaminas y las benzodiazepinas, como el caso del verapamil y el diltiazem, sí alteran y disminuyen la velocidad del disparo del marcapasos, enlentecen la conducción auriculoventricular y esto hace de que sea de utilidad en las arritmias supraventriculares. Entonces, eso es importante en su uso. El verapamilo y el diltiazem se pueden utilizar como fármacos antiarrítmicos y de hecho lo veremos en ese capítulo. Los efectos adversos con las dihidropiridinas es estreñimiento, edema bimaleolar, sobre todo de miembros inferiores, dolor de cabeza, rubor e hipotensión. Los no dihidropiridínicos causarán bradicardia, bloqueo e insuficiencia cardíaca descompensada. Las principales indicaciones son la angina de pecho, la hipertensión arterial y las arritmias supraventriculares. Luego tenemos la actividad de los diuréticos. Los diuréticos fundamentalmente van a actuar a nivel del sistema de la nefrona. Podrán actuar tanto a nivel del túbulo contorneo proximal, a nivel del asa, del tubo contorneo distal, incluso del colector. Y lo que van a hacer es retener sodio, estimular la eliminación de sodio, natriurético, la eliminación de agua, diurético, y esas serán las principales funciones. Con ello se perderá algunos iones en algunos casos, como el caso del ion potasio. ¿Ya? Muy bien. Existen varios diuréticos. Los diuréticos inhibidores del cotransportador sodio-potasio-cloro, o llamados diuréticos de asa o diuréticos de techo alto porque el débito urinario aumenta de manera significativa y actúan a nivel de la asa gruesa de Henle, donde se produce un gran intercambio de agua generalmente. El más conocido y el que más usamos en este grupo es la furosemida. En el país hemos llegado a usar el ácido heptaclínico y hasta hace poco la toracemida. Inhibidores del cotransportador sodio-cloro, y estas son las tiacidas y diuréticos similares a las tiacidas. Estos actúan fundamentalmente a nivel del túbulo y contorneado distal, y el caso de la hidroclorotiazida es el más conocido, pero también la indapamida y la clortalidona son fármacos muy utilizados. Los inhibidores de los canales epiteliales de sodio o ahorradores de potasio, como el caso del teramtireno y la miloride, actúan a nivel del túbulo y contorneado distal y colector. Los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides, como la espironolactona, también actúan en este segmento. Los diuréticos osmóticos, que es un diurético diferente que lo vamos a estudiar por estar dentro de los diuréticos, pero que no se utiliza como antihipertensivo. Y los diuréticos de la anhidrasa carbónica
como el caso de acetaminofosfamida, también la vamos a estudiar, pero es un diurético débil y por lo tanto su impacto sobre hipertensión arterial es débil. En síntesis, la idea es bloquear la reabsorción tubular de sodio, perdiendo sal y sodio a través de la orina, y esto causará una disminución del volumen plasmático. Los diuréticos osmóticos, el mannitol tiene por característica viajar, lo colocamos por vía endovenosa, en infusión y viaja en el intravascular, no sale generalmente de ahí. Al viajar en el intravascular lo que aumenta es la presión oncótica y al aumentar la presión oncótica, al aumentar la osmolaridad, lo que va a hacer es retener agua y electrolitos, ¿no? Y esto aumentará la volemia y esto aumentará la diuresis. Ese es el mecanismo como actúa, diferente a los otros diuréticos. Su principal indicación es en el edema cerebral, sea porque hay un tumor, sea porque hay un traumatismo, sea porque hay un edema cerebral secundario a una hemorragia cerebral, por ejemplo. Contraindicado cuando hay hemorragias intracraneales, cuando hay congestión o edema pulmonar grave, porque va a aumentar la volemia circulante y esto va a hacer que pueda haber mayor congestión pulmonar y puede causar descompensación de la insuficiencia cardíaca. Como principales reacciones adversas producen taquicardia, dolor torácico, insuficiencia cardíaca descompensada, urticaria, dolor de cabeza, visión borrosa, congestión pulmonar, falta de aire y ruidos a nivel pulmonar como sibilantes. El otro grupo, que no es propiamente un antihipertensivo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? Actuarán a nivel del túbulo y contorneado proximal y lo que van a tener como efectos generales aumentar el sodio, el potasio, perder cloro a nivel de la orina y alterarán el pH de la sangre y de la orina. Muy bien, veamos cómo sucede esto. El bicarbonato de sodio se disocia en sodio y bicarbonato, esto por el intercambiador, por la bomba sodio, por un intercambiador de sodio y hidrogenión, va a ingresar el sodio al intracelular. El bicarbonato generará ácido carbónico que por actividad de la anhidrasa carbónica se descompone en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono pasa al intracelular que por presencia de la anhidrasa carbónica convertirá con el agua en ácido carbónico, el cual se disociará en el hidrogenión y el bicarbonato. Pues a este nivel actúa bloqueando a la anhidrasa carbónica y por lo tanto aumenta las pérdidas de agua en la orina. El bicarbonato se reabsorberá hacia el extremo vascular, hacia el lecho vascular, y de esta manera pues la eficacia será pues que 2/3 del sodio serán reabsorbidos con cloro, ¿no? A nivel de los túbulos contorneados, y esto podrá generar acidosis, podrá generar natriuresis y regulación tuberoglomerular. Se administra por vía oral, su eliminación es fundamentalmente renal y su principal uso es en el glaucoma. Esta anhidrasa carbónica tiene gran importancia en la regulación del agua a nivel del ojo, por lo cual disminuye la presión intraocular y con eso se utiliza en el tratamiento del glaucoma, disminuyendo de esta manera la presión intraocular y la muerte de las células neuronales de la retina. Producirá alcalinización de la orina, alcalosis metabólica hipoclorémica. Se puede utilizar en la enfermedad de la montaña, en el famoso mal de monje, en el famoso soroche. Se comienza de 3 a 5 días antes la administración y se da incluso hasta el tercer día estando a la altura y disminuye de hecho las molestias causadas por la altura. Puede causar también una acidosis metabólica hiperclorémica, litíasis renal, pérdida de potasio en la orina y puede causar, con cuidado en la cirrosis porque puede descompensar y causar encefalopatía hepática. Los diuréticos de asa, ¿no? En este caso hay una bomba
que hace que ingrese sodio, potasio y cloro. Lo que nos interesa es el ingreso de potasio. Este potasio, ¿no? Va, al estar aumentado, a ser excretado y va a bloquearse el ingreso de agua. Se bloqueará este intercambiador, se bloqueará el ingreso de agua y tendremos sodio, potasio, cloro y agua incrementada en la orina. El efecto antihipertensivo es al disminuir el volumen circulante y al perderse sodio tendrá un efecto vasodilatador. Recordemos que el sodio es un ion que produce vasoconstricción. Los efectos generales son pues incrementar las pérdidas de sodio, potasio, hidrogenión, cloro, calcio, ¿no? Y sus efectos clínicos serán incremento de la natriuresis, disminución de la presión arterial, incremento de la diuresis. Se utiliza en el edema agudo pulmonar o en la insuficiencia cardíaca aguda, en los casos de hipercalcemia, en los casos de hiperpotasemia, en la hipertensión con insuficiencia renal, en la intoxicación con yodo o intoxicación por bromuro o por fluoruros también se puede utilizar. Y en los síndromes edematosos en general. La biodisponibilidad es del 50%. Generalmente se elimina a través de la orina sin metabolizar, su vida media es de 1 hora y su acción dura de 2 a 2.5 horas. Por eso muchas veces tenemos que utilizarlo varias veces al día. La dosis será dependiente de qué tan importante sea el edema. Lo utilizaremos más veces y a mayor dosis cuanto mayor sea el edema. Podemos utilizarlo por vía oral o por vía parenteral endovenosa. Su metabolismo es hepático, su eliminación renal está como una contraindicación relativa en la gestación y son importantes las interacciones con el sodio. Ya hemos hablado algo, pero hablemos algo más de las reacciones adversas. Hiperuricemia, disminución del potasio en la sangre. Esta es una condición que puede ser grave, fatal y mortal. Las alteraciones iónicas pueden producir arritmias cardíacas, aumenta la sensibilidad a la sal, puede haber hipotensión arterial e hipercalcemia. Los diuréticos de tipo tiacídico, la hidroclorotiazida, la clortalidona, por ejemplo, actúan a nivel del túbulo y contorneado distal, ¿no? Son un diurético de acción moderada, no son tan potentes como la aspirina, como la furosemida, pero en cambio son unos buenos antihipertensivos. Inhiben al cotransportador sodio-cloro, inhibirán al cotransportador sodio-cloro, incrementando el sodio y el cloro a nivel urinario, y al haber sodio acá, se disminuirá la reabsorción de agua porque el sodio jala agua y también se bloqueará el ingreso de calcio hacia la célula. Tenemos de esta manera que aumenta también la secreción, disminuye la secreción renal tubular de ácido úrico, por lo cual puede compensar episodios de gota, disminuye la absorción o la eliminación del calcio y tiene un efecto antidiurético. También puede causar disminución de la tolerancia a la glucosa, descompensando los casos de diabetes o prediabetes y generalmente al perder sodio tiene un efecto vasodilatador porque además produce apertura de los canales de potasio. La biodisponibilidad es del 70% aproximadamente, con una vida media de 2.5 horas, pero al producir la alteración del sodio a nivel plasmático, este tiempo de vida media y el efecto antihipertensivo se genera por los bajos niveles de sodio y por la desensibilización del sodio, y por eso el efecto antihipertensivo sostenido tan es así que puede darse incluso de manera interdiaria y a baja dosis. Indicado fundamentalmente en la hipertensión arterial, como fármaco de segunda línea en la diuresis, en la insuficiencia cardíaca, en los edemas resistentes al tratamiento, en los pacientes con hipercalciuria, diabetes insípida o diabetes nefrogénica. Efectos adversos: la alcalosis metabólica, la hipocalemia, la hiperuricemia, la intolerancia a los carbohidratos, el aumento del perfil lipídico, dislipidemias, hiponatremia y parestesias en la insuficiencia arterial. Su metabolismo es hepático, su eliminación renal,
contraindicado en la insuficiencia renal de grado moderado a severo, es en la hipersensibilidad a las sulfonamidas e interactúa inhibiendo a la warfarina y disminuyendo su efecto. Los diuréticos ahorradores de potasio son de dos tipos: los inhibidores de los canales de sodio como el triamtireno o amiloride, que son propiamente ahorradores de potasio, y los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides, que son los más usados, el grupo de la espironolactona, y su principal efecto está a nivel del túbulo colector. La importancia principal de estos es su habilidad para ahorrar potasio. Las drogas anteriores, como los diuréticos de asa y los diuréticos de tipo tiacídicos, es que ambos pierden potasio, hipopotasiemias importantes y significativas. Muchas veces, para poder balancear este efecto, le agregamos un diurético ahorrador de potasio para que no pierdan tanto potasio estos pacientes. O si la pérdida es tan significativa, suspenderlos y mantenerlos con el ahorrador de potasio solo. Inhibirán a la aldosterona, por lo tanto la reabsorción de sodio, y disminuyen la secreción de potasio. Efectos generales en la excreción es que en la orina aparecerá sodio aumentado, potasio disminuido en la orina, hidrógeno disminuido en la orina, aumentará el cloro a nivel urinario, ¿no? Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides actúan a nivel de receptores intracitoplasmáticos, alterando pues el receptor de aldosterona a este nivel, y de esta manera será que causará alteración en los canales de sodio a nivel tubular renal. Muy bien, la espironolactona bloqueará los canales luminales de sodio, reduciendo de esta manera el intercambio sodio-hidrógeno. El uso de estos fármacos es sobre todo cuando hay varios casos. Por ejemplo, pérdidas importantes de potasio, cuando hay hipopotasemia severa. Eso puede ser en el caso de por ejemplo, el hiperaldosteronismo secundario, o cuando se utilizan diuréticos de asa o diuréticos tiacídicos. Cuando hay exceso de administración de mineralocorticoides, uso crónico, mal usado, puede utilizarse para combatir esto también, y se utiliza en la insuficiencia cardíaca y en la cirrosis hepática, porque tiene un efecto antiproliferativo. Se ha demostrado que disminuye la fibrosis miocárdica y la fibrosis a nivel hepático en la cirrosis hepática. Tóxico sí puede retener demasiado potasio, hay que utilizarlo con cuidado en los casos de insuficiencia renal. Puede producir acidosis metabólica hiperclorémica, y por su similitud a las hormonas producidas en la suprarrenal, puede producir ginecomastia, impotencia y oligomenorrea en las damas. Otros efectos colaterales es la hiponatremia, la hiporcalcemia, y puede producir no solamente ginecomastia, sino en algunas personas, sobre todo en las damas, mastodinia, o sea, dolor a nivel de las mamas. Con precaución en la insuficiencia renal, en la hiperpotasemia, en las gestantes y en la lactancia. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de los antagonistas beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos. El bloqueo de estos sistemas causarán vasodilatación y regulación de la actividad cardíaca, tanto en la fuerza de la contracción como en la frecuencia cardíaca. Los beta-bloqueadores disminuirán el gasto cardíaco. También la secreción de renina tiene un efecto sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y disminuirá la liberación de noradrenalina. ¿Se pueden clasificar en cardioselectivos o no cardioselectivos? Sí. La clasificación es de que los antagonistas de los receptores alfa pueden ser no selectivos, como el caso de la fentolamina, que es utilizado, por ejemplo, en el feocromocitoma. La selectividad por el receptor alfa 1 o alfa 2 nos interesa mucho los que actúan sobre el receptor alfa 2, como el caso de la prazosina, terazosina y similares como la tamsulosina, porque estos son muy utilizados por los médicos urólogos, porque produce dilatación en la fibra muscular a nivel prostático, mejorando el flujo urinario, disminuyendo la retención vesical,
pero muchas veces estos pacientes adultos mayores que presentan hipertrofia prostática son también hipertensos. Y al ser hipertenso y utilizar los alfa bloqueantes junto con una medicación antihipertensiva, muchas veces vienen a la emergencia por presentar hipotensión arterial. Luego tenemos los antagonistas de los receptores beta, que podrán ser no selectivos de primera generación, y ahí tenemos, por ejemplo, el timolol, que es utilizado a nivel oftalmológico. Todo esto ya deben haberlo revisado en la clase de sistema adrenérgico con el doctor Luján, los de selectividad por el receptor beta 2 o de segunda generación. Acá el más conocido es el bisoprolol y el metoprolol, son los que más usamos junto con el atenolol. Los no selectivos de tercera generación, como el carvedilol, que es muy utilizado en la insuficiencia cardíaca, y lo veremos ahí con mayor detenimiento. Y finalmente los de tercera generación, como el caso de nebivolol, que además tienen actividad sobre el óxido nítrico. Bueno, esto ya hemos hablado un poco de esto, y como ya han hablado beta bloqueadores, lo que sabemos es de que bloquean a los receptores beta adrenérgicos. Esto alterará pues toda la respuesta a nivel del GMP cíclico, alterando las concentraciones de calcio a nivel celular y produciendo de esta manera alteraciones en la contractilidad. La selección, cuando son beta selectivos a nivel cardíaco, producirán bradicardia, disminución de la fuerza de contracción y disminución de la presión arterial. Si son beta selectivos cardíacos, beta 1, el broncoespasmo será mucho menos frecuente, ¿no? Y los efectos metabólicos y circulatorios también son poco frecuentes. Pero cuando no son cardioselectivos y actúan sobre el receptor beta 1, beta 2, además de los efectos cardíacos similares, vamos a tener que estos efectos tanto pulmonares como metabólicos serán mucho más marcados, mucho más presentes que en los otros. Los beta bloqueadores disminuyen el efecto de la noradrenalina, de la renina y el gasto cardíaco, y por lo tanto serán bradicárdicos, inotropos negativos, y disminuirán la presión arterial. Los alfa beta bloqueadores, como es el caso del carvedilol, disminuirán la noradrenalina, la renina, disminuirán el gasto cardíaco y además producen un efecto vasodilatador que no tienen los beta bloqueadores, ¿no? Producen bradicardia, inotropismo negativo y disminución de la presión arterial. Tenemos varios fármacos acá, pero acá hay que mencionar que su principal indicación es la hipertensión arterial. Es cierto, también se utiliza en la insuficiencia cardíaca como fármacos antiarrítmicos y en la angina de pecho. Contraindicado, no. Antiguamente, esta es una diapositiva que creo que la saqué del ITER. La insuficiencia cardíaca es más bien una de las principales indicaciones del fármaco. Lo que no se debe hacer es utilizar cuando la insuficiencia cardíaca está descompensada. Pero si el paciente viene ya utilizando un beta bloqueador y la insuficiencia cardíaca está descompensada, considerar que tampoco es bueno retirarlo de golpe porque puede causar una hiperactividad del sistema adrenérgico y mayor descompensación de la insuficiencia cardíaca. En ese caso se recomienda bajar la dosis a la mitad de lo que normalmente recibe el paciente, ¿no? Los alfa bloqueantes, como ya hemos hablado, la prazosina, doxazosina, ¿no? Bloquean el receptor alfa 1 y lo que producirán será vasodilatación. Reducirán, por lo tanto, la resistencia periférica y de esa manera tendrán el efecto antihipertensivo, pero también actúan sobre la fibra muscular lisa del tracto genitourinario, lo cual explica su uso en la hipertrofia prostática. Además, facilitan la liberación de insulina y la captación de glucosa por los receptores alfa 2. Su principal complicación es la hipotensión ortostática, la disminución de la presión arterial al cambio de posición. Normalmente cuando estamos sentados o acostados, al ponernos de pie, la presión arterial disminuye un promedio de 10 milímetros de mercurio o se mantiene igual, y en algunos casos incluso puede subir 10 milímetros de mercurio. Pero estamos en ese rango. Cuando el efecto de estos fármacos se presenta, esta presión arterial lo que hace es de que la presión disminuya al cambio de posición más de 10 milímetros de mercurio, 20, 30 milímetros, y he visto en algún caso hasta 40 milímetros de mercurio,
Y eso es lo que hace que el paciente tenga mareos, incluso pierde el conocimiento de manera transitoria. Y como baja la presión arterial, producirá taquicardia de manera refleja. Pueden causar también disfunción sexual, ¿no? Su biodisponibilidad es del 70%, una dosis, la duración de la acción será de 7 a 10 horas, se une a proteínas en el 95% y su vida media es de 2.5 horas aproximadamente. Luego tenemos los bloqueantes alfa-adrenérgicos a nivel central. El caso de la metildopa actuará sobre el receptor alfa-2 adrenoreceptor, produciendo un falso neurotransmisor. La clonidina, en cambio, actuará a nivel de los receptores de imidazolina y de los receptores de alfa-2, produciendo vasodilatación e hipotensión periférica, ¿no? La metildopa, como les decía, produce un falso neurotransmisor, metildopamina y metilnoradrenalina, que no tiene efecto vasoconstrictor, sino por el contrario. Al ser metabólicamente inactivo, predominará el efecto vasodilatador. Su biodisponibilidad es cerca del 30-35% debido a un gran paso hepático, un primer paso hepático importante, y por lo cual necesitamos administrar esta droga 3 a 4 veces al día. Cuando tiene ciertas presentaciones o la concentración es más alta, podemos dar 2 veces al día en algunos casos. Su unión a proteínas es débil y su tiempo de vida media es corto, llegando hasta 6 horas el efecto en pacientes con insuficiencia renal. Disminuirá la resistencia periférica y esto hará que sea un antihipertensivo. Es sobre todo en el mundo moderno de gran utilidad porque es un fármaco seguro en el embarazo, en la hipertensión inducida por el embarazo, en la preeclampsia, eclampsia, es seguro para el bebé y para el feto. Lo contrario a los fármacos anteriormente mencionados, excepto el otro grupo farmacológico que tiene utilidad en el embarazo, los antagonistas cálcicos de tipo dihidropiridínico y el labetalol. La clonidina, bueno, es un antihipertensivo que también tiene efecto de hipotensión postural. Ambos pueden utilizarse en el embarazo, pero sobre todo la metildopa es la que más utilizamos. La clonidina, bueno, actuará a nivel de los receptores, como ya hablamos, de alfa centrales y de rianodina, causando vasodilatación fundamentalmente. Y acá tenemos algunas condiciones especiales. Lamentablemente esta diapositiva veo que no se ve bien, pero en los casos de diabetes la droga recomendada es los inhibidores de la ECA o actualmente los antagonistas de los receptores de angiotensina. En los pacientes de hipertensión con insuficiencia cardíaca, los inhibidores de la ECA, los antagonistas de los receptores de angiotensina y los beta bloqueadores. Además, si hay congestión cardíaca, los diuréticos. En el infarto de miocardio, los inhibidores de la ECA, los antagonistas de los beta adrenoreceptores. En la arteriopatía coronaria crónica, en la insuficiencia coronaria, los IECAs, los beta bloqueadores. En la insuficiencia renal con depuración mayor de 30, los IECAs y los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿no? Y existen sí contraindicaciones. Un IECA o un ARA nunca debe usarse en el embarazo. En la insuficiencia renal, con cuidado los ahorradores de potasio en la insuficiencia renal severa porque puede causar hiperpotasemia. En la insuficiencia vascular periférica, con cuidado las drogas beta adrenérgicas, beta bloqueadores adrenérgicos, ¿no? Cuando el paciente tiene retención de ácido úrico, hiperuricemia, la famosa gota, los diuréticos de ACE y los diuréticos tiacídicos hay que usarlos con cuidado. En los pacientes con depresión hay que tener mucho cuidado con los beta bloqueadores adrenérgicos y con la metildopa. Los pacientes que tienen hiperreactividad de las vías respiratorias, asma bronquial, EPOC, hay que tener cuidado con los beta bloqueadores no cardioselectivos,
Cuando hay bloqueo cardíaco de segundo o de tercer grado hay que tener cuidado con los beta bloqueadores adrenérgicos, pero también con los calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Y el paciente cuando tiene insuficiencia cardíaca no debe recibir ni labetalol ni metildopa. Pero seguimos. Las guías de hipertensión arterial les dije que muchas veces ahora no usamos un solo fármaco. Es más, es lo menos frecuente que utilicemos una sola droga antihipertensiva. Y acá tenemos en negro las asociaciones que se pueden utilizar. Diuréticos con antagonistas de los receptores, con calcio antagonistas, diuréticos con inhibidores de la ECA, con beta bloqueadores. No es una buena asociación diuréticos, por ejemplo, con alfa bloqueantes. Las líneas en negro nos marcan interacciones útiles y que han demostrado beneficio. Las líneas en punteada son asociaciones que se prefiere no utilizarlas. Pero también tenemos otro grupo de fármacos que los he dejado aparte porque son o no tenemos en el mercado o son de uso parenteral. Los vasodilatadores arteriales directos específicos, como el caso de la hidralazina o como el caso del minoxidil. La hidralazina lo utilizamos en la preeclampsia o en la hipertensión resistente, refractaria. Lo tenemos con 4 medicamentos antihipertensivos y el paciente sigue con 180, 200 y se congestiona y está mal. Pues acá lo que hacemos es utilizar hidralazina y lo que hace este medicamento es un aporte de óxido nítrico adicional. El minoxidil, en cambio, abrirá los canales de potasio, inhibiendo de esta manera la contracción vascular. El sodio y el potasio son dos iones que andan juntos, pero al mismo tiempo son contrarios y son compensatorios. Si el sodio es vasoconstrictor, el potasio por estos canales es vasodilatador. El minoxidil actuará causando vasodilatación y la hidralazina también será vasodilatadora por efecto del óxido nítrico. Luego tenemos los vasodilatadores arteriales y venosos, como es el caso del nitroprusiato de sodio, ¿no? En este caso aumentan el óxido nítrico circulante y se utiliza de manera parenteral endovenosa en los pacientes con emergencias hipertensivas, cuando hay signos de daño de órgano blanco. El nitroprusiato, igual que la nitroglicerina y los nitratos, lo que van a hacer es que el óxido nítrico va a aumentar. Al aumentar el óxido nítrico activará la guanilil ciclasa, pasando el GTP a GMP cíclico, y esto generalmente causa relajación. Pero es un fármaco que esto que es cuidado de enfermería, nosotros tenemos que conocer, ¿no? Hay que saber calcular la dosis, ¿no? Administrar en infusión continua, nunca en bolos y vía exclusivamente por vía endovenosa. Protegerlo de la luz, porque cuando tiene contacto con la luz, el nitroprusiato se degrada, es fotosensible. Y hay que tener constantemente la presión monitorizada, porque es potente vasodilatador y causa, por lo tanto, hipotensión de manera significativa y súbita. El efecto del nitroprusiato es a los segundos que comienza la infusión, ¿no? Y se pierde el efecto tan rápido, se suspende. Hay que monitorizar también electrocardiográficamente porque estas variables de la presión arterial pueden causar isquemia miocárdica. Si damos dosis altas, puede transformarse en cianuro o en tiocianato, causando toxicidad a nivel del sistema nervioso central y siendo incluso fatal. Puede desencadenar, si el medicamento cambia de color, hay que tener cuidado porque hablará que se ha descompuesto y hay presencia de cianuro de manera significativa. Los efectos hipotensores se presentan al minuto o a los 2 minutos de comenzar la infusión o cada vez que uno cambia la dosis a los 2 minutos siguientes habrá que verlo. Este efecto se acentúa cuando el paciente está grave, está intubado, está en ventilación y tenemos que usar midazolam, morfina o fentanilo asociado a esto, va a causar mayor hipotensión. Muy bien, jóvenes.
Eso es lo que tenemos que compartir con respecto a antihipertensivos. Vamos a hacer un bloque de preguntas sobre antihipertensivos, ¿les parece? Para luego continuar con alguna de las otras clases que tenemos que ir avanzando. A ver, si tuvieran preguntas, este es un tema que lo van a ver toda la vida, todas las especialidades. Así que, preguntas, jóvenes. Por ahí va a haber alguno que va a decir mi abuelito, seguro. Doctor, buenos días. Sí, justo yo tengo una pregunta. A ver, ¿usted quién es? Primero nos presentamos, señorita. Sí, buenos días, doctor. Mi nombre es Lisette Carazas y tengo una Lisette, ¿cómo pregunta. está usted? Claro que sí. ¿Qué tal? Doctor, tengo dos preguntas en realidad, pero primero quiero explicarle más o menos cuáles son las preguntas en base a lo que quiero decirle. Yo tengo un familiar de 78 años que hace aproximadamente 9 meses tuvo un ACV hemorrágico. Entonces, a causa de ese ACV le diagnosticaron hipertensión primaria. No, entre los 2 primeros meses aproximadamente, controlando su presión, se mantuvo bien con losartán en una presión de 125 aproximadamente en la siestólica y en la diastólica en un promedio de 75-80. El siguiente mes, el tercer mes, cuarto mes, su presión comenzó a elevarse. Ya no era de 125 el promedio, sino de 135, casi llegando a 140. La diastólica normal se mantuvo en 75-80. Eh, Una pregunta. ¿Tiene sí, alguna comorbilidad? ¿Es diabético? ¿Alguna otra cosa? no, Perfecto. no le han diagnosticado otro tipo Siga. de comorbilidad. Bueno, entonces como ella tenía el dolor neurológico que tiene a causa del ACV, también le prescribieron tramadol en esos siguientes 3 meses. Estuvo tomando aproximadamente tramadol por 2 semanas, pero luego dejó de tomarlo porque tenía demasiados dolores de cabeza y sensación de náuseas también. Entonces se le retiró el tramadol, pero como la presión había estado elevándose, como ella estaba llevando consulta por teléfono, le dijeron que podía tomar captopril por 2 semanas aproximadamente. Entonces estuvo tomando el captopril junto al losartán cada 12 horas. El captopril también lo tomaba cada 12 horas por aproximadamente 2 semanas. Y su presión comenzó de nuevo a hacerse estable a un promedio de 125, 130. Ya no estaba llegando a 140. En los próximos 3 meses ya su presión no era de 140, comenzó a subir a 150, casi llegando a 160. Entonces, en el seguro no nos contestaban el teléfono, entonces lo que hacíamos era darle el captopril cada vez que se le elevaba la presión a casi 160, porque sus efectos de cuando se le elevaba la presión era, por ejemplo, sudoración, a veces dolor de cabeza y también visión borrosa. Entonces, ahora ya en los últimos meses solamente se ha mantenido con el losartán, pero su presión diastólica yo he visto que ya no está en 75, 80, sino ahora su presión está en 60, 65, a veces llega hasta incluso ¿Cuánto tiene de diastólica? ¿De de sistólica? diastólica, de sistólicas se ha mantenido como 140, ya no disminuye, ya no llega al 120 como al inicio, ¿no? Ni al 125. Ahora es 140, casi 150 y ya no llega a los 160, pero está en ese promedio. Entonces mi pregunta es si es que el que haya tomado el captopril asociado a losartán haya generado alguna tolerancia al medicamento de losartán y que ahora necesite otra medicación porque ya su presión se ha ido elevando. Ok. Y la otra pregunta es si es que el losartán o los medicamentos como el tramadol, por ejemplo, le haya generado un efecto adicional, como por ejemplo los dolores de cabeza, la visión borrosa o esa causa del ACV que ya tiene. Ok, muy bien. Vamos a ir por partes, escucharás, porque hay varias cositas en esta pregunta a considerar. Una pregunta que no le he fijado bien. ¿A cuánto está tomando ahorita el losartán? ¿Cuánto Losartán. de cantidad o Sí. a cada hora? 50 El losartán, miligramos el comprimido dos de veces al 50 día, miligramos, 2 veces al día. Sí, una pastilla en la mañana, una en la noche. sí, una a las 7 de la mañana y otra de la noche, ¿no? Perfecto.
Vamos a ir por partes y cucharadas. Lo primero es de que si tu abuelita no hubiera tenido el infarto cerebral, así tiene 140, de repente yo la hubiera mantenido ahí. Porque los adultos mayores tienen que su presión intracerebral es un poquito mayor, por lo tanto toleran mejor esas presiones. En cambio, un joven muchas veces con 140 está asintomático. Pero como ya tuvo un accidente cerebrovascular, su condición cambia. Ya ha habido lo que se llama un daño de órgano blanco. En el caso de ella, entonces pretendemos que la presión ideal de ella sea menos de 130 y menos de 85 de diastólica. Dicho de otra manera, ahorita no está adecuadamente controlada. Entonces, hay que realizar un ajuste de la dosis o hay que realizar un ajuste de la terapéutica. Muy bien. Punto 1. Punto 2. El losartán y el captopril juntos no es una asociación lógica. He visto que varios colegas hacen tal falta de conocimiento. Primero porque es una reacción que incluso en casos extremos puede ser deletérea y perjudicial. Se recomienda no utilizar salvo cuando hay una emergencia dar el captopril asociado, pero no como captopril horario. No es una asociación lógica, solamente para los casos de urgencias o de emergencias. Muy bien. Me dijiste también el tramadolol. El tramadolol te quita el dolor, eso ayuda a que la presión no suba, pero además el tramadolol es hipotensor. ¿Ya? No tiene que ver con el tema de que le suba la presión. Diferente a que si tomara un analgésico de tipo AINE. El analgésico de tipo AINE sí causa una alteración y hace que disminuya la eficacia de los fármacos antihipertensivos. Entonces, si está usando tramadolol, bueno, no hay mayor problema. ¿Qué hacemos entonces con tu abuelita? Lo primero es lo que les decía. Antes que utilizar mayores dosis de una droga, ¿ya? Es recomendable utilizar una asociación. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo a mayor dosis, mayor frecuencia de reacciones adversas, con todos los medicamentos. ¿Ya? Entonces yo no quiero que el paciente tenga otras molestias, ni que esté fastidiado con tomar tantas pastillas. Entonces lo que trato es de dar una asociación de medicamentos que le controle la presión de manera simple, con pocas pastillas y a baja dosis. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, puede ser una buena asociación, en vez de los sartán, pasarlo a uno de los sartanes, pero de acción prolongada de 24 horas para que ya no tome 2 pastillas al día. Podría ser, se me ocurre por decir un nombre, irbesartán. Y le asociaría un segundo medicamento a dosis baja. Se recomienda que esta asociación en primer paso sea o una tiazida o un calcio antagonista. ¿Ya? Si es tiazida, se le da en la mañana porque aumenta la cantidad de veces que uno quiere ir al baño a orinar. Si es el amlodipino, por ejemplo, un calcio antagonista dihidropiridínico, se le da en la noche. El irbesartán en la mañana y se les da a bajas dosis de tal manera que va mejor el control de la presión arterial. Así como el cuadro de la hipertensión, la fisiopatología, que se producía por varios mecanismos, estaríamos combatiendo la hipertensión arterial por 2 flancos. Y eso nos permite un mejor control de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, yo sugeriría que lo vea un facultativo que maneje mejor la hipertensión que los médicos generales, en este caso de salud. ¿No? Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿No hay otra pregunta? No hay otra pregunta, creo, entonces, ¿no?
o ha estado demasiado clara, o han sido demasiados datos, o no me han entendido, pero la verdad este tema es sumamente importante. Lo van a poder desarrollar mejor en la dinámica de casos clínicos para poder discutir más caso por caso, en todo caso. Muy bien, vamos a hacer, como son las 9 de la mañana, otro tema que es frecuente. Doctor, hay una compañera que creo que tiene una pregunta, levantó la mano. No veo ninguna mano ahorita. A ver, que pregunte, por favor. Ah, ya vi una mano por ahí. A ver, por favor, señorita. Buenos días, doctor. Luz Navarro. A ver, por favor, ¿cuál es su pregunta? Doctor, en el caso de los pacientes diabéticos, ¿el tratamiento es el mismo o hay alguna variación o en todo caso hay alguna predilección por alguno de ellos para que sea más efectivo el control de la hipertensión? Ok. El paciente diabético es un paciente siempre especial y de mayor cuidado. El hipertenso, por ejemplo, tiene, como hemos mostrado en las curvas, mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Pero cuando se junta hipertensión con diabetes, estos se potencian de manera exponencial. Los riesgos de enfermedades cardiovasculares aumentan de manera significativa en el paciente diabético. Es más, en el mundo moderno, para la diabetes se considera como un equivalente ya de enfermedad cardíaca. En el mundo moderno no existe la diabetes de bajo riesgo, todas son de alto riesgo para enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, hay que ser mucho más cuidadosos con los valores y objetivos de la presión arterial. Si para un paciente de 70 años una presión de 140 puede ser tolerable, para un paciente diabético 140 ya es una presión alta que le está causando daño. El objetivo es de que la presión sea menos de 130,85. Si su riñón está funcionalmente operativo, tiene una depuración, un clearance de creatinina mayor de 30 y el paciente puede o no tener microalbuminuria asociada, ¿ya? Los fármacos de primera elección son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y el fármaco alternativo de primera elección a la inhibidora de angiotensina es los antagonistas de los receptores de angiotensina de tipo 2. Entonces, estos son los fármacos de primera elección. Si tenemos que asociar un segundo medicamento, una alternativa serían asociar los antagonistas de los canales de calcio. Se prefiere los dihidropiridínicos para asociarlos. Esta asociación es buena, es potente, es bastante segura, ¿ya? Y es metabólicamente neutra. ¿Por qué digo metabólicamente neutra? Porque los beta bloqueadores y los diuréticos pueden causar alteraciones tanto en el perfil lipídico, tanto en el ácido úrico, pero también en la glucosa sanguínea. Pero si es que el paciente no controla con estos dos grupos de fármacos o presentara una reacción adversa medicamentosa y tenemos que recurrir a estos, pues recurrimos. El convenio con los endocrinólogos actuales es bien claro. Tú te encargas de controlar la diabetes y yo me encargo de controlar la presión a cualquier costo, porque los dos bien controlados nos van a permitir mejorar la morbimortalidad del paciente. Entonces, primera elección del paciente diabético, IECAS y antagonista de los receptores de angiotensina. Segunda opción, calcio antagonistas. Ok. Respondí a su pregunta, señorita. ¿Alguna otra persona, por favor? Doctor, y en el caso de personas que tengan el colesterol alto, ¿el tratamiento se da igual o no? Por suerte, excepto los diuréticos, la mayoría no alteran el perfil lipídico. ¿Ya? Y lo que hacemos es la medicación antihipertensiva y la medicación hipolipemiante de manera asociada. No suele haber mayor problema. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor.
A ver, Almeida. Doctor, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de un paciente adulto que tenga asma, que tenga también quizás crisis de gota, ¿estaría de repente bien descartar el tratamiento antihipertensivo, descartar los diuréticos, descartar de repente los beta bloqueantes y los IECAS? Los beta bloqueantes y los diuréticos se dejan para opciones solamente de ser estrictamente necesario. La primera elección son los IECAS, los antagonistas de los receptores de angiotensina y en segundo orden los calcioantagonistas. ¿Por qué los IECAS, refiriéndome a tu problema de asma bronquial o enfermedad pulmonar? Resulta que producen tos, pero no te descompensan el asma. Ahora, esa tos se presenta solamente en el 10%. Entonces, ¿puede darse en pacientes con asma? Sí, sí se puede dar. No hay mayor problema. Pero si se incrementara la frecuencia de tos, pasamos a darle un antagonista de los receptores de angiotensina 2. Y si no tuviera algún problema, podemos pasar a los antagonistas de calcio. ¿Podemos utilizar beta bloqueadores en ellos? Sí, actualmente estamos usando beta bloqueadores en ellos, sobre todo los beta bloqueadores cardioselectivos. Por ejemplo, bisoprolol suele ir bastante bien en este tipo de pacientes. ¿Ya? Con respecto al ácido úrico, la hidroclorotiazida se trata de evitar, sobre todo si el problema de la hiperuricemia está descompensada. Si está compensada y el paciente requiriera, porque es un hipertenso severo, utilizar diuréticos, podemos darle a dosis bajita, o como diría un maestro mío de la cardiología, el doctor José Carlos Armendáriz, a dosis mariconcita. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Hipertensión tienen que leer toda la vida, muchachos, porque siempre les va a tocar, aunque sean cirujanos, aunque sean traumatólogos, les va a tocar ver hipertensión arterial. Vamos a tocar ahora otro tópico. Doctor, disculpe, una A ver. pregunta. Ahora en los pacientes que tienen COVID, si presentan hipertensión, ¿qué medicamento usted recomienda? Porque por ver. primera vez que presenta. A ver, esa pregunta ya ha sido respondida por las sociedades científicas a nivel internacional. El COVID actúa a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina y es uno de sus blancos predilectos. Entonces, al principio se creó toda una paranoia y una psicosis con respecto a si los IECAS y los antagonistas de los receptores de angiotensina eran la mejor idea para el tratamiento de estos. Pues bueno, hoy día tenemos ya la respuesta. Es más, la tuvimos el año pasado, en el mes de febrero, marzo. Incluso yo publiqué en Facebook al respecto. Los medicamentos antihipertensivos son seguros en el COVID, excepto que el paciente tenga un COVID que ya esté comprometido y tenga hipotensión arterial. Pero si es un paciente que tiene COVID y tenía hipertensión arterial, debe continuar tomando su medicación. Si utiliza IECA, si utiliza antagonistas de los receptores de angiotensina, son fármacos seguros en el COVID. No hay ningún problema. E incluso hubo una hipótesis que al competir con el COVID por el receptor de la ECA, podrían tener algún rol benéfico. Lamentablemente las observaciones no arrojaron efectos benéficos, pero tampoco efectos deleterios. Entonces, son medicación segura. La indicación es de que el medicamento que esté usando el paciente con COVID, continúe usándolo. ¿Cuándo no debe usar el fármaco antihipertensivo? Cuando presenta hipotensión. ¿Cuándo no debe usar el fármaco hipertensivo en COVID? Si es que presenta broncoespasmo. Si no, debe continuar. ¿El broncoespasmo cuándo es el problema? Cuando utiliza beta bloqueadores adrenérgicos. Bueno, tenemos que avanzar porque tenemos sesiones que avanzar y
El miércoles la señorita Foley me ha cortado la mañana que pretendía meterme en una maratón con ustedes. Entonces vamos a avanzar con hipolipemia antes el día de hoy.